Hola, hoy vamos a calcular el volumen de sólidos en revolución utilizando el método de capas. Para este método, la figura en la que nos vamos a basar es la de estos cilindros rectos, similar a lo que vimos en los discos, en el método de discos y arandelas, donde nosotros generábamos una serie de discos dentro de nuestro sólido y ya conociendo el volumen de un solo disco, nosotros la ampliábamos para calcular el volumen de todo el sólido. Ahora nosotros en lugar de utilizar esta figura, nosotros utilizamos pues estos cilindros, ¿no? O cascarones cilíndricos. De hecho, este método también lo pueden encontrar como el método de los cascarones o coloquialmente también lo he leído como el de las cebollas, porque si vemos generamos una capa sobre otra. Y pues para calcular el volumen de este cascarón o de este cilindro, pues nosotros nos basamos de esta figura, de esta figura que tenemos aquí, este cilindro, nosotros lo desenrollamos y pues la altura, ¿quién me va a dar la altura de ese cilindro? Pues mi función f de x, como lo tengo marcado aquí. La altura de aquí es f de x, la altura de acá f de x, ¿ok? El grosor de cada cilindro, pues me la va a estar dando delta x en este caso o delta y, dependiendo cómo cómo lo dibuje. Y la circunferencia, en esta parte de aquí, pues ¿cómo puedo calcular yo la circunferencia de cualquier círculo? Pues es 2pi por r, donde r me la va a estar dando pues x también, ¿no? Va a ser paralelo o digamos que va a ser igual que nuestro delta x, o sea, si yo tengo la anchura o el grosor de mi cilindro dibujado en esta manera, pues va a estar delta de x, entonces el radio que yo tengo aquí marcado me lo va a dar x. ¿Ok? Y ya conociendo pues el volumen de esta figura, pues nosotros la podemos aplicar igual a como hicimos en discos para calcular la integral y encontrar el volumen de todo el sólido utilizando esta ecuación, ¿no? La circunferencia, aquí la tengo, la altura y el grosor. Ahora, si yo quiero aplicarla para calcular la integral en el intervalo de AB, donde mi eje de revolución es vertical, pues nada más tengo que hacer este cambio, va a ser 2pi por x por la función, la altura va a ser la función, la circunferencia va a ser 2pi x y el grosor lo voy a tener como delta x. Aquí notita, ¿no? Si yo integro respecto a x, eso quiere decir que mi eje de revolución es el eje vertical o es el eje y. Es contrario a lo que vimos en discos. Acuérdense que en discos era, si yo estoy girando en x, entonces yo integro respecto a x. Si yo giro en y, entonces yo estoy integrando respecto a y o tengo que integrar respecto a y. Aquí en capas vamos a hacer este cambio. Así que pónganlo como nota para que no nos confundamos. ¿Y por qué hacemos el cambio? Ya les mencioné anteriormente, si nosotros giramos en Y, pues es que el cilindro ahora lo dibujamos, digamos como que, pues sí, paralelo a nuestro eje de rotación. Entonces, si esa altura me la va a estar dando mi función y entonces es por ello que yo tengo que integrar ya respecto a X. Si tengo el eje de rotación horizontal o el eje X, pues el cilindro hagan de cuenta que es como si lo estuviera acostando y entonces esa altura del cilindro me la va a estar dada la función, pues en función de y, ¿no? Valga la redundancia. Y los valores de integración también van a cambiar, va a ser de C a D porque ahora tengo que integrar respecto a y. Más claro lo podemos ver en esta figura. Si yo estoy integrando respecto a y, pues es como si yo tuviera aquí el cilindro acostadito, ¿no? Y ya si yo estoy girando respecto al eje y, pues ya lo tengo yo paralelo al eje de rotación, ¿no? Ahora veámoslo en un ejemplo. Para calcular el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica x cuadrada menos x cúbica cuando gira respecto al eje y, ¿no? Aquí de nuevo pueden poner como nota, ¿no? ¿Por qué utilizamos el método de capas? Les recuerdo que en discos, si queremos utilizar discos para resolver este problema y mi eje de revolución es el eje y,
acuérdense que tenemos que integrar respecto a y. ¿Y cómo es que hacemos esa integración? Pues primero tenemos que despejar nuestra función y tener la x despejada, ¿no? Y si vemos en este caso, pues es complicado hacer ese despeje o pues no vamos a poder realizar este despeje. Es por ello que surge el método de capas como una alternativa para resolver este tipo de problemas. Y pues como ya vimos, si tenemos nuestro eje de revolución vertical, entonces tenemos que integrar respecto a x. 2pi por x va a ser la circunferencia, f de x va a ser la altura y delta de x o de x pues va a ser pues nuestra variable de integración, ¿no? Y nos está marcando. Ahora aquí, si nosotros la graficamos, tenemos esta forma. Y si giramos el eje Y, pues generamos un sólido que tiene esta forma, ¿no? Es como si fuera el platito de donde les damos de comer a los perritos, ¿no? Más o menos. Ahora nada más tenemos que sustituir nuestra función f de x en esta parte. Como les digo, esa X o esa Y que lleguemos a poner aquí no va a cambiar. O sea, esto generalmente no va a cambiar ahorita. Ya más adelante en otro video ya les voy a decir cómo es que cambia. Nuestra función es x cuadrada menos x cúbica por diferencial de x. Entonces nos queda 2pi integral de 0 a 1 de x por x cuadrada menos x cúbica. Nada más multiplicamos esta x, el 2pi lo saqué afuera de la integral, pues porque nada más es un coeficiente. Esta integral ya la tenemos, x cúbica menos x a la cuarta, es súper sencilla, nada más sumamos una unidad a la exponente, x cuarta sobre 4 menos x quinta sobre 5, sustituimos los valores de los límites de integración, el límite superior va a ser un cuarto, un quinto, y el límite inferior pues ya no lo puse porque me va a dar 0, ¿no? Ya la resta de estas dos me queda 1 sobre 20 y multiplicando por 2 pues me queda un décimo de pi unidades cúbicas. Pero acuérdense que con discos utilizábamos luego arandelas cuando teníamos dos funciones. Ahora va a ser lo mismo, nada más pues en este caso no tiene otro nombre, sigue siendo el método de capas, pero ahora vamos a aplicar esta diferencia cuando tenemos dos funciones. Esto ya lo vimos igual en arandelas y ya lo vimos cuando queremos sacar el área entre dos curvas que se intersectan. Pues ahora la altura de nuestro cilindro ya no vamos a empezar desde aquí. Por ejemplo, si nada más tuviéramos f de x y queremos dibujar el cilindro por el método de capas, pues nuestra altura vendría dada desde este punto hasta acá arriba, ¿no? Pero ahora ya que tenemos involucradas dos funciones, pues esa altura del cilindro va a cambiar. ¿Y cómo le hacemos? Ya, como ya lo hemos visto, es la función superior menos la función inferior. Es por ello que aquí, cuando mi eje de rotación es en Y, pues tengo que integrar respecto a X y la función superior me queda f de x menos la función inferior, pues es g de x. Y ya, y aplicamos lo mismo, nada más la resta, multiplicamos por x y ya integrar, ¿no? Cuando el eje de revolución es horizontal, o pues el eje x, acuérdense que esto lo vimos en la clase pasada. En lugar de hacerle caso a nuestra función superior, pues le hacemos caso a la función que está más a la derecha. ¿Ok? O también podemos dibujar una línea recta y pues dibujamos la línea y la última función que toque esa línea pues va a ser nuestra función que esté más a la derecha. Por eso en este caso pues vamos a tener que restar la f de y que tenemos de este lado menos la g de x, ¿no? Porque es la que primero tocó nuestra línea recta. Entonces ya nada más esta sería la ampliación para calcular el volumen utilizando el método de capas cuando tenemos dos funciones. Ahora veámoslos en un ejemplo sencillo. Este ejemplo ya lo hicimos en arandelas, ahora vamos a hacerlo aquí en capas. Tenemos la función raíz de x y x cuadrada.
calcular el volumen del sólido cuando se gira respecto al eje Y. ¿Okay? Si es el giro respecto al eje Y, entonces tengo que integrar respecto al eje X, ¿ok? Porque es capas. Si fuera arandelas, no, le hago caso al eje Y, integrar respecto a Y, ¿ok? Pero pues aquí estamos utilizando capas. Ya la gráfica ya la conocemos, es de esta forma, raíz de X es la azulita y la parábola, entonces aquí la tenemos, la morada. Y ya vemos claramente quién es la superior, ¿no? La superior sería raíz de X. Entonces ya nada más hago la resta de raíz de X menos X cuadrado. Y que no se me olvide poner la X aquí del lado izquierdo, ¿no? O sea, esa X, acuérdense que es como la basecita de donde dibujo yo mi cilindro, y ese 2pi por x me va a estar dando pues la circunferencia del cilindro, ¿no? Ahorita está bien sencillo, ahorita los ejemplos que hemos visto es bien sencillo, es nada más multiplicar 2pi por x o 2pi por y, dependiendo, pero cuando cambiamos nuestro eje de rotación, que ahora no sea el eje X, sino digamos que sea una recta en Y igual a menos 1, ¿okay? Ahí es donde ya nos va a hacer ruido y vamos a tener que hacer un cambio ahí, ¿no? Pero ahorita todavía no lo vamos a ver, así que no les quede duda en esto. Siempre es X, si integro respecto a X, siempre es Y, si integro respecto a Y, y ya. Ese rara vez lo voy a cambiar. Bien, ahora ya continúo con el ejercicio. Nada más tenemos que multiplicar pues la resta de nuestras funciones por x, el 2pi lo vuelvo a sacar afuera de la integral. Vamos a integrar respecto a x y utilizando el intervalo de 0 a 1. Igual, si nosotros queremos saber los puntos de intersección, pues acuérdense que nada más igualamos las dos funciones, ¿no? Esto ya no lo puse aquí porque ya lo vimos en arandelas, ya sabemos que los puntos de intersección es de 0 a 1, pero igual siempre tendríamos que calcularlo, igual para el método de capas, si quieren calcular el volumen de dos curvas que se intersectan, primer paso tenemos que graficar y luego ver los puntos de intersección, ¿no? Bien, entonces aquí ya nada más integramos, tenemos x a la 1 medio por x, me va a quedar x a la 3 medios menos x cúbica, y la integral de nuevo es súper sencilla, nada más le sumamos una unidad al exponente, que nos quedaría 5 medios, dividimos entre el mismo exponente y ya nos quedan 2 quintos, ¿no? Ya realizando la tortilla, pues ese 2 en lugar de dejarlo aquí abajo ya lo puse acá arriba. Menos x cuarta sobre 4. Ya sustituimos, aquí me faltó poner los límites de integración, pues ya sabemos de 0 a 1. Sustituimos, me va a quedar 2 quintos menos 1 cuarto, y la sustitución del límite inferior pues me va a quedar 0, ya no lo pongo. Y la resta de esto multiplicado por 2, ya me queda 3 décimos de pi unidades cúbicas, ¿no? Que es el mismo resultado que nosotros llegamos utilizando el método de arandelas también. Debemos de llegar al mismo resultado si aplicamos bien el método. Y pues nuestro sólido quedaría más o menos así, ¿no? Que también ya lo vimos en el otro video. Y pues sería todo, y dudas las vemos en clase.